Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo por plataforma electoral. En esta emisión, continuamos con las actividades académicas realizadas en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. En esta oportunidad, les compartimos la tercera y última parte de la mesa, la información como fuente de poder de la sociedad. Específicamente el magistrado Yairzinio David García Ortiz de la Sala Regional Monterrey, quien fuera el moderador de esta mesa redonda, presentó las conclusiones de los panelistas Javier Rascado Pérez, presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, Kenvir Puente Martínez, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, y Arely Cano Guadiana, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, quienes también recibieron un reconocimiento por parte del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Acompáñenos a conocer las conclusiones de esta mesa de trabajo. ¿Qué es el gobierno abierto? Pues es lograr este diálogo para la construcción de consensos que permitan dar cauce a problemáticas sociales entre la autoridad y la ciudadanía o las personas, porque aquí el derecho es extensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esperamos y hay que hacer obligadamente partícipe a la sociedad, pero partícipe de manera práctica y de manera objetiva y de manera real en la toma de decisiones de las personas a las decisiones públicas. En ese sentido, yo tengo que ser y creo que sí soy bastante optimista en lograr estos objetivos porque pues yo formo parte de un órgano responsable de promover y ejercer, obviamente, y motivar el ejercicio de estos derechos por parte de las personas, pero también exigirle a la autoridad, cuando sea necesario, el cumplimiento de estas obligaciones. Y quiero traer a colación ejemplos que, si bien yo los invito a consultar, porque si bien se queda en un punto de vista administrativo las obligaciones de transparencia, ha habido autoridades que se han comprometido a realizar portales focalizados en materia de transparencia, y uno de ellos es el que ha formulado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre transparencia presupuestaria, que es un observatorio de presupuesto y gasto público con un lenguaje simple que ayuda a los ciudadanos a ver el proceso de presupuestación y cómo ha gastado el gobierno federal. Sí tiene sus áreas de oportunidad, pero creo que ya hay una actitud activa de la propia Secretaría de promover estos ejercicios. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene un portal ¿Quién es quién en los precios?, donde es una herramienta que permita consultar y comparar precios de más productos, así como localizar la tienda con menor costo en una zona geográfica para un determinado usuario. CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene un video animado donde se describen y explican el proceso para levantar una queja por un presunto caso de discriminación por parte de autoridades federales. También sociedad civil ha promovido que las autoridades tengan esta información proactiva, y voy a resaltar que también invito a consultar un programa de migración y transparencia de Fundar, donde se establece una plataforma sobre migración y políticas migratorias en esta materia, así como el proyecto Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo AC, donde busca contribuir a la implementación de un sistema de justicia penal en México a raíz de la reforma de 2008 en materia del sistema de justicia en este país. Entonces, ha habido esfuerzos, sí, desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista de la autoridad, pero creo que merecemos más calidad en cuanto a la información por parte de las autoridades. Y termino ya con los dos casos muy específicos que platicaba y que tienen un impacto verdaderamente social. En el caso de Ayotzinapa, difícilmente se iba a acceder a la información de las averiguaciones previas,
por la secrecía que tiene por naturaleza ese tipo de investigaciones, no solamente por el caso en sí, sino que todas las averiguaciones previas en términos del Código Federal de Procedimientos Penales, pues está reservada y se entiende la causal de reserva. Yo creo que es parte del antecedente que tenemos de los secretos del Estado, del absolutismo, que era para seguridad del Estado. Entonces, esas causales de reserva, quiero entenderlas que están estrictamente señaladas en la norma, se entienden y podemos encontrar por ahí su antecedente. No todos, pero por ahí podemos encontrar. En el caso de Ayotzinapa, efectivamente pidieron copia de la averiguación previa. La PGR la negó en el sentido de que pues era una averiguación y se atentaba con el sigilo de la investigación. Se tuvo acceso a la averiguación previa, creo que es una responsabilidad del IFAI cuando ejerza una facultad de permitir el acceso a la información de estos documentos, pues ir a consultar el expediente y si efectivamente tiene razón el sujeto obligado para advertir si prevalece el interés público de resguardar la información o prevalece un interés de la sociedad del conocimiento para acceder a ese tipo de acontecimientos. Se dio la valoración y a fin de cuentas se permitió el acceso a la información, no solamente por los lamentables hechos que lesionaban a las víctimas, a los familiares de las víctimas, sino que se justificó en un derecho de acceso a la información individual y colectivo, en el sentido de que no solamente esos lamentables hechos impactaban a la persona que pedía información, sino que trascendían a la sociedad. ¿Por qué? Porque implicaba la protección o garantía no solamente de los involucrados, que eran los desaparecidos, había 6 muertos con lesiones graves de tortura, había violaciones en el proceso, entonces se dio cuenta pues, que toda esa información no solamente era del interés de quien pedía la información, sino era de interés colectivo y de la sociedad por esos lamentables hechos. Entonces, creo que las instituciones tenemos el compromiso de abrir camino para aperturar la información, máxime cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos y que de eso no creo que haya mayor interpretación, aunque ahorita el caso está en la Suprema Corte para advertir si el IFAI tiene facultades para determinar en primera fase si se permite o no el acceso a la información pública, pero mientras tanto resuelve el IFAI en términos de interpretación, solicitó y la Procuraduría, estamos en proceso, va a acatar la resolución porque bueno, hubo cambio de administración y creo que hay buena intención de cumplir la resolución. Muchísimas gracias, la verdad es que el tema es apasionante, yo siempre que vengo a estos paneles aprendo de los que no son abogados sino politólogos porque ven desde una perspectiva social y política el ejercicio de estos derechos. Muchas gracias, magistrado. A ver, si me permiten, vamos a… Quizá me salga un poquito del esquema, del planteamiento, pero trato de hacer una reflexión que conjunte aquellas que fui tomando nota de sus aportaciones y las preguntas que a su vez me pasaron, y creo que son claras como para poder hacer una reflexión en este sentido. Parece que llevamos 12 años educando a las instituciones sobre lo que significa la transparencia, cómo se asimila la transparencia y cómo se ejerce o se actúa en transparencia. Llevamos también esos mismos 12 años insistiendo en la posibilidad y en la pertinencia de que la sociedad se involucre en el ejercicio de este derecho con la resistencia de los entes de gobierno que conocemos, que no criticamos hoy por las condiciones, pero que sabemos que ahí están. Sin embargo, en las preguntas que coinciden básicamente en sustancia, se pregunta, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad de frente a esto? Y aquí yo me pregunto algo. Hace, no sé, casi una década, en unos cursos de transparencia de esos muchos que se han impartido en el Poder Judicial, yo decía que es necesario, o era necesario, y sigue siendo necesario por lo visto, recalcar, insistir y volver a recalcar sobre el tema de transparencia y lo que significa sus alcances, no verlo como una intromisión a mi vida gubernamental, sino como una especie de herramienta. Recordemos
estos aspectos o las razones del principio de publicidad, que es por participación social, por evaluación, por garantía de otros derechos y para la garantía precisamente de la eficiencia del gobierno. Es básicamente la visión con la que se ha manejado. Pero yo aquí quisiera soltar una pregunta y quisiera que consideráramos estos 5 minutos de una segunda participación para una reflexión en fondo. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo se visualiza el derecho fundamental de acceso a la información como limitante de gobierno? O sea, con todas sus aristas, que aquí hemos tenido una variedad de enfoques de acuerdo a la experiencia que cada uno de ustedes ve. ¿Qué hemos hecho con la transparencia en la cuestión de la educación? ¿No será en la educación donde está el cimiento, donde se encontraría en determinado momento la legitimación adecuada para plantarlo como un principio ético y fundamento del nuevo civismo de la transparencia? Es decir, me explico. Las instituciones no van a aprender lo que se les esté diciendo, sino aprenden las personas que en ella trabajan. Y en las instituciones hay una rotación de personal, y lo sabemos, algunos por trienios, otros por sexenios, otros por el tiempo que nos nombre el Senado, en fin. Hay una rotación del personal y de la filosofía de cada quien, cómo trabaja en una institución y cómo se conduce dentro de ella. Pero al final de cuentas todos provenimos de una base educativa. No será ahí donde tendremos que enfocar como Estado también todas nuestras baterías para decir, generemos una nueva cultura cívica de transparencia en los jóvenes. Es decir, las preguntas son, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es el principal reto que tenemos que vencer? Pues es ideológico, creo yo. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes, 4 especialistas, con relación a ello, en el orden que dieron sus intervenciones. Así es que, si me permites, doctor Javier Rascado, por favor. Pues efectivamente, yo creo que ahí es donde transita todo el problema, no solamente de la transparencia, no solamente de la democracia, sino creo que todos los problemas que tenemos finalmente en este país. Indudablemente tenemos que atender a una parte estructural, y la parte estructural, como comentaba María Marván, finalmente se ha dado en las reformas constitucionales. Pero reformas inconstitucionales que han sido incompletas, porque incluso la que fue recientemente aprobada es incompleta si no tiene una ley reglamentaria que finalmente dé sustento a los principios que se establecen en la reforma constitucional. Suponiendo que se apruebe el día de mañana, como ya anticiparon los diputados, y próximamente tengamos la publicación, también sabemos que una buena ley no garantiza un buen ejercicio. Algo de lo que ha acusado mucho este país es la falta de legalidad y además la impunidad que tenemos en toda nuestra cultura judicial. No obstante, evidentemente requerimos una parte estructural, que insisto, creo que esa ya ha sido abordada. Luego viene una parte institucional, que creo que aquí es donde participamos los órganos garantes. Y quisiera anticipar algo que pareciera que va en detrimento de nosotros mismos, pero el que existan órganos garantes de transparencia habla de autoridades que no tienen una cultura o una política pública de transparentar el ejercicio. Porque de repente resulta que en Europa no existen estos órganos, pero porque por su propia práctica democrática hacen un ejercicio transparente, no solamente de su función, sino del manejo de los recursos públicos. Pero además, pareciera ser que se entiende a los órganos garantes como instrumentos de represión, es decir, como órganos sancionadores o persecutores de aquellos que incumplen sobre el ejercicio de la información. Y yo creo que esa no es nuestra función en estricto sentido, y que creo que ahí estoy ya enfilándome justamente a la respuesta. En estricto sentido, y creo que así lo entendemos prácticamente todos los órganos garantes, yo soy titular del órgano garante de Querétaro, tenemos a Arely Cano, que fue del InfoDef y ahora del IFAI, y María Marván, que también perteneció al Instituto Federal de Acceso a la Información. Es decir, creo que en esencia lo que perseguimos es construir una cultura de la transparencia. Y esta cultura creo que también va en 2 caminos. Yo hablaba
de la visión patrimonialista que del Estado se tiene desde la función pública y que tenemos que desarraigar. Tenemos que eliminar ese temor que se siente hacia la entrega de la información. Pero por otra parte también tenemos que sacudir a la población para despertarla de esa apatía que tenemos en este país. Cuando yo hablaba de la calidad de la democracia, finalmente también tenemos que hablar de una democracia participativa. No solamente tenemos que agotar nuestra participación en la emisión del voto, sino que tenemos que participar de forma continua y permanente en la toma de decisiones políticas y administrativas. Evidentemente ahí tendremos que tener leyes de participación ciudadana, pero también tendremos que generar una actitud proactiva que nos obligue a hacer solicitudes de acceso a la información y generar cuestionamientos por los canales legales para que finalmente nuestra voz sea escuchada. Creo que hoy por hoy las redes sociales, para hablar de un pequeño ejemplo, han dado muestra clara de lo que la presión social puede finalmente generar en la toma de decisiones públicas. Y en ese sentido, creo que tenemos que enfilar finalmente nuestros esfuerzos. Estoy convencido, indudablemente, que es un tema cultural y no con ello delego responsabilidad, porque me decían y me han dicho en otras ocasiones, ahora la responsabilidad es nuestra. Pues yo diría, es que la responsabilidad es de todos. Finalmente, fíjense que yo creo que la clase política, lejos de lo que creemos, acaba siendo un fiel reflejo de lo que es una sociedad. Porque finalmente la clase política son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros parientes, y son parte de una comunidad que culturalmente se ha ido construyendo. Pues solamente desde ese cambio cultural, una cuestión cívica, y yo aquí tomaría la teoría kantiana, justamente tenemos que recuperar la parte ética. Parece que desde la visión positivista, o de esta tendencia de positivizar todo, hemos olvidado la parte ética, y hoy por hoy en un Estado constitucional tenemos justamente que transitar hacia una ética pública o una ética en la toma de decisiones. Desarraigar también esa visión positivista, y lo digo pues, Adel y yo que somos abogados, que sabemos que en el sistema jurídico mexicano está muy arraigada esa visión positiva, pues tenemos que transitar hacia un verdadero Estado constitucional de maximización de derechos y justamente hacia el fortalecimiento de la parte ética. Una parte ética que, insisto, tiene que construirse desde la sociedad, porque la sociedad finalmente es la que hace la dualidad en todo el ejercicio público. Y concluyo con algo. Me decían hace poco, es que todos los políticos son corruptos. Les decía, bueno, no me gusta caer en las generalidades, pero suponiendo que así sea, para generar un acto de corrupción se requiere a dos. Y finalmente, creo que eso ya habla de nuestro ejercicio cultural. Concluyo con lo siguiente, alguna vez hice un ejercicio estadístico en Querétaro y se hacían dos preguntas muy concretas. Se decía, ¿usted alguna vez ha generado algún acto de corrupción? Y la respuesta en el 70 y tantos % fue no. La segunda pregunta es, ¿usted ha cometido alguno de los siguientes actos? Se enumeraban 15, el 82% contestaba que sí. ¿Eso nos lleva a concluir que los mexicanos somos mentirosos? No, nos lleva a concluir que tenemos tan interiorizados los actos de corrupción que ya ni siquiera los alcanzamos a detectar. Entonces creo que finalmente el tema transita por un tema de cultura. Muchas gracias. Doctor Pante. Gracias. Yo suscribiría lo que ya dijo Javier, solo comentaría lo siguiente. Efectivamente, en la relación representados o sociedad, autoridad, había una visión predemocrática en la que cuando se transita o se dan los primeros pasos hacia las transiciones, hacia la democracia, se pensaba en esta idea de que la autoridad tiene un mandato y entonces los ciudadanos sancionan o premian su desempeño en el siguiente proceso electoral, y entonces es digamos, es la fórmula de la vieja teoría democrática. Pero esto se ha transformado. Hoy en día, lo que se piensa, y ya lo detalló la comisionada Cano,
es que el ejercicio de gobierno requiere de la participación de la sociedad en el día a día, es decir, el gobierno abierto es la interacción permanente entre la autoridad y los ciudadanos a través de distintas vías, principalmente en la nueva idea del gobierno abierto, principalmente a través de plataformas de comunicación, muchas de ellas virtuales. Entonces, la característica o lo que se busca del ciudadano en el siglo XX es la interacción, la participación. Y esto tiene que ver no solo en esto, es decir, no solo en responder a la pregunta que hacía, y hago referencia a lo que mencionaba yo, responder a la pregunta de Ed Koch de ¿cómo cree que estoy gobernando? Es decir, no tenemos que esperar a que nos pregunten cómo creen que están gobernando. Es nuestra obligación como ciudadanos. Ahora sí que no importa si no nos preguntan, es nuestra obligación para construir una esfera pública de calidad, opinar, conversar, deliberar, manifestarse. En los foros que estén a nuestro alcance, sentarnos en la mesa con nuestra familia y platicar sobre los asuntos públicos, eso es importante. Eso también contribuye a construir una esfera pública fuerte. Desde ese nivel al resto de los niveles. No hay otra forma, desde lo mínimo hasta, por supuesto, la participación activa y de interacción permanente con la autoridad. Bueno, me hace una pregunta sobre el texto al que hacía yo referencia. Se llama Legislar en la Oscuridad y así está en internet. Se puede buscar ahí en el repositorio del InfoDF o en cualquier buscador se pone Legislar en la Oscuridad y aparece ese texto en el que al que me preguntan cuál es el origen. Muchas gracias. Doctora Marván. Muchísimas gracias. Sin estar en desacuerdo con lo que han dicho mis colegas del panel, quiero disentir un poco y no es un contrasentido. Yo creo que también es necesario reconocer lo que hemos hecho. Hoy estamos en un estadio absolutamente distinto del que estábamos hace 15 o 20 años. Y voy a hacer una pregunta un poco cruel. Quien no me crea que estamos en un estadio distinto, pues que le hable a Korenfeld y le pregunte. ¿Sí? Hoy somos mucho más exigentes que lo que los gobernantes y los partidos quieren reconocer. Y fíjense lo que estoy diciendo. Hoy los ciudadanos mexicanos apáticos, que nos azotamos y no servimos para nada, esta sociedad no sirve, no participa, no es cierto. Somos mucho más exigentes que lo que los propios gobernantes y los partidos quieren reconocer y que cuando les obligamos a reconocerlo no tienen otro remedio. ¿Por qué los partidos pueden ignorar la exigencia de los ciudadanos? Porque el sistema está diseñado para eso. ¿Sí? El sistema está diseñado para que los representantes volteen a ver a las cabezas de los partidos porque de ellos, más que de nuestro voto, fíjense lo que estoy diciendo, de las dirigencias de los partidos, más que de nuestro voto, depende su perpetuidad en el poder. Y eso creo que es algo que tenemos que empezar a ser conscientes. Si cualquiera de nosotros nos vamos a revisar la tarea de revisar periódicos, ya no digamos escritos, inclusive escritos académicos, de hace 15, 20 años, ni la transparencia, ni el acceso a la información, ni la corrupción eran temas de debate. Se decía, se comentaba, pero no eran temas de investigación, no eran temas de preocupación. El Círculo Rojo no escribía sobre eso. Y hoy es algo que se existe y que cada vez es más fuerte. Creo que hoy tenemos además la red 2.0, la Internet red 2.0, que nos permite otra vez ya no solo buscar información, sino gestionar información y propagar información. ¿Sí? Las redes son un instrumento impresionante
para exigir transparencia y para poder participar. No niego que están llenas de ruido, no niego que hay histrionismo, no niego que en el anonimato nos volvemos francamente majaderos, todo eso existe, pero la verdad es que hoy los gobernantes la tienen más complicado que antes que existieran en las redes. Y yo creo que vale la pena reivindicar dos iniciativas, una institucional y otra ciudadana, que tiene que ver con transparencia en el proceso electoral. El INE pone a nuestra disposición un micrositio dentro de la propia página del INE para que busquemos el currículum de los candidatos de nuestro distrito. Es voluntario, y afortunadamente es voluntario, lo pondrán los candidatos que les dé la gana, pero a mí sí me va a decir como ciudadana que voy a votar mucho de quien puso su currículum. Fíjense de lo que estamos hablando, el currículum, ¿sí? De quien puso su currículum o quien no lo puso, ¿sí? Transparencia Mexicana, y aquí sí, ahora sí ya me pongo la cachucha de presidenta del Consejo Consultivo, junto con IMCO ha estado impulsando la iniciativa de 3 de 3 para que se haga pública la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal. Hoy estuve en la mañana en Transparencia Mexicana y con cierto optimismo que me dieron ganas de sentarme a llorar, me dijeron, ya van 20, me lo decían con gusto, ya van 20 de miles, ¿sí? Pero hay que reconocer que ni el sitio que hoy pone el INE a nuestra disposición, la iniciativa, antes no existían y hoy existen. Por lo menos para algunos candidatos va a tener un costo no querer ser transparentes, no quererse acercar a sus representados. Y creo que tenemos que seguir bordando en eso. Desde luego, no niego que hay mucho que hacer, no niego que a veces el estar trabajando en esto es un poco como arar en el mar. Viene un cambio de administración, ya hay que volver a empezar, se cambian todos los titulares de las unidades de enlace. La cabeza tiene mucho que ver. Si la cabeza de la institución, ya no digamos la presidencia, dice no entreguen nada, no se entrega nada. Si la cabeza de la institución no debería de ser tan voluntarista. Y tengo que expresar una última preocupación. Las leyes son buenas, pero para traducirlas en políticas públicas requieren dinero. La Ley General de Transparencia es buena, incrementa muchísimo las obligaciones y va a necesitar dinero para operarse. Si no le ponen dinero en el presupuesto, serán lindas y buenas intenciones. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, atendiendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer como sociedad? Pues yo diría, ejercer a lo máximo nuestros derechos, exigirle a la autoridad que cumpla con su obligación de la que está obligada a hacer y participar en forma activa. Cuando hablo de ejercer nuestros derechos, recuerdo aquí otro argumento que se dio un panel parecido a esto, donde alguien le dijo a otro, pues estaba reflexionando con su público y decía que los ciudadanos al ejercer su derecho de acceso a la información abusaban del ejercicio de ese derecho porque estaban preguntando cosas que desquiciaban un poco el ejercicio de la administración. Y contestaron, bueno, no es que se abuse del derecho, ojalá en México, ya no digamos que abusemos de nuestros derechos, que nos dejen, por lo menos que se garanticen nuestros derechos. Y bueno, allá se hacía la corrección de que ninguna persona puede abusar de sus derechos, al contrario, puede hacer pues un mal uso del ejercicio, pero jamás abusar de los derechos. Como autoridad creo que tenemos una responsabilidad de hacer pedagogía en el ejercicio, de promover estos derechos, pues para que ustedes mismos se apropien del mismo. Exigir a la autoridad, pues sí, comparto esta circunstancia, o sea, realmente quien está desempeñando un cargo público en todos los niveles
se preocupa, ay, pero Norma, esto porque nos los pueden preguntar vía acceso a la información. Documéntalo o ya se cuidan, ya sirve para corregir errores administrativos, tanto la transparencia como el acceso a la información. Y los servidores públicos, créanme que nos cuidamos más para documentar nuestras facultades y cuidarnos en el ejercicio de las mismas. Y participar, bueno, aquí se ha dado ejemplos muy claros de participación activa de la sociedad, que deberíamos de estar obligadas a hacerla todos. Y yo el caso que planteaba de Ayotzinapa, y voy a tocar muy breve, uno que me parece muy relevante de un grupo de indígenas en Las Cruces, Nayarit, porque eran indígenas que estaban solicitando información a la Comisión de Electricidad por hacer este proyecto hidroeléctrico. La comisión reservó la información, dijo que estaba en proceso deliberativo, seguramente sí, pero ahí es lo que yo comento, donde surge la participación social. O sea, no obstante que a ellos les afectaba el realizar este proyecto, y así trato de contestar el planteamiento, qué tan activos somos como sociedad ante hechos públicos de las autoridades de manera discrecional y en algunos casos hasta arbitrario. El acceso a la información sirve para reducir estos márgenes. Y bueno, en este caso se permitió el acceso porque, bueno, estas comunidades pues no solamente tenían el derecho a acceder a la misma, sino había una repercusión importante desde un punto de vista ambiental, cultural, porque ahí creo que también se afectaba circunstancias culturales en esa comunidad indígena. Entonces, sí creo que en todos los sectores, en todos los niveles de sociedad, podemos incentivar prácticas de participación, pues para exigirle a la autoridad que cumpla lo básico que es su quehacer institucional. Entonces, bueno, concluiría y muchas gracias por la invitación. Bueno, los cánones de la moderación indican que aquí tendría que hacer una reflexión final sobre el resultado de la mesa. Sin embargo, si me lo permite, Agustín, voy a dejar a este público con estas últimas reflexiones de los panelistas que me parecen todas ellas tan importantes y que nos dejan mucho que pensar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado y compañeros panelistas, amigos de este Tribunal Electoral. Concluimos la jornada del día de hoy con un espléndido panel, una espléndida mesa redonda donde hemos abordado el tema de la información como fuente de poder de la sociedad, excelentemente bien moderado por el magistrado Yarcinio y excelente la participación de los panelistas. Si me lo permiten, a nombre de los 7 magistrados de la Sala Superior, vamos a hacer un reconocimiento por la participación de los panelistas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo por plataforma electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.